Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a su canal La Grillotina Política. Agradeciendo de antemano su preferencia y que se estén tomando el tiempo de ver este video y sobre todo agradeciéndoles su manita arriba para que la información se difunda a muchos más lugares. Pues vámonos tendidos como bandidos con la información del día de hoy, 15 de enero del 2021. La noticia del día de hoy, que ya desde ayer, 14 de enero, ya estaba sonando fuerte en los noticiarios y en las redes sociales la liberación o la exoneración del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, quien fuera exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018, que cabe mencionar que en el tiempo que el general Cienfuegos estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se vio envuelto en temas muy escabrosos como el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como también lo de Tlatlaya. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Aquí vámonos a la información directa y sin escalas. Aquí sí les voy a pedir de la manera más atenta que pongamos mucha atención para que nos quede clara la situación y dejemos de estar prestando oídos a información sesgada, a mentiras y sobre todo a voces que lo único que están queriendo hacer ahorita en este momento y todo lo que va a restar del día y el fin de semana, pues va a ser su agosto. Ahí les va. Resulta que el 16 de octubre del 2020 es detenido el general Cienfuegos en Estados Unidos justo cuando iba a salir del país en el aeropuerto. Eso se vuelve tendencia nacional y es noticia nacional, en tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, así como también en varias partes del mundo. Ahí va. Resulta que también ese día en la noche el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter saca un comunicado en donde confirma que efectivamente el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, había sido detenido en Estados Unidos, cosa que también deja muy claro en su cuenta oficial de Twitter y en ese comunicado que el gobierno mexicano no estaba enterado porque simple y sencillamente el gobierno de Estados Unidos no le había informado de la pretensión de detener al exsecretario de la Defensa. De ahí es donde empieza el estira y afloja del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos referente al tema. Posteriormente, de ahí se viene que el 18 de noviembre del 2020 es extraditado el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, a México. Cosa que igual se volvió tendencia nacional y pues carne para los hambriados. Y empezaron a sacar sus conjeturas, sus conclusiones, en fin, ya saben cuál es la historia actual de los medios de desinformación y uno que otro también canal de las benditas redes sociales. Ahí va. Entonces, el 18 de noviembre del 2020 es extraditado a México y de ahí, pues bueno, con negociaciones y también de estira y afloja del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, pues les piden la cooperación para que les envíe todas las pruebas que tiene la agencia llamada DEA. Para que, pues ellos, basada en esas pruebas, puedan iniciar una investigación a fondo en contra del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. El 9 de enero del 2021, resulta que el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, por muy sorprendente que suene el caso, pero es real, a él le vienen notificando apenas por qué había sido detenido en Estados Unidos. Hoy, en la mañana, como es costumbre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, inició el tema tomando al toro por los cuernos. Y aquí es donde se destapa todo este tema. Ahí va. El asunto es que supuestamente las pruebas que le envió la DEA a la Fiscalía General de la República por medio del canciller o de la Cancillería de México es que según desde el 2013 la DEA estaba investigando al secretario en ese entonces
de la defensa al general Cienfuegos por crimen organizado, por delincuencia organizada, por crímenes contra la salud y por tener contacto y recibir dinero de los altos capos del crimen organizado. También le dijeron que cuando inicia el gobierno de Donald Trump, supuestamente la DEA continúa con estas investigaciones en contra del en ese entonces secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Cuando declaraciones dichas, pero simplificadas para todos ustedes, por el canciller Marcelo Ebrard, cuando tienen en su poder el gobierno mexicano las dichosas pruebas de la DEA, pues se dan cuenta que son pruebas, que no son pruebas. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta también, uno, detienen al general Cienfuegos sin avisarle al gobierno mexicano. Dos, unos días antes de detener al general Cienfuegos, en Estados Unidos iba a haber elecciones. Tres, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, pues las pruebas que envía a México, pues todas son pruebas que no son válidas. No son pruebas. En pocas palabras, fue un delito fabricado por la DEA, precisamente unos días antes de que se iniciaran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Así de perverso es el asunto con el gobierno de Estados Unidos. Pero no nos adelantemos a los hechos, esperemos. Entonces resulta que basado en esas pruebas que ofrece el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, al gobierno mexicano, que son testimonios, inician las investigaciones y las averiguaciones. Involucrados varios aparatos gubernamentales de México. Y se dan cuenta que todo esto es falso, que son pruebas que no son pruebas, que son pruebas fabricadas, que es un delito fabricado por la agencia de Estados Unidos llamado DEA. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahí les va, para que nos quede más claro y entendamos. Declaraciones dichas por el presidente hoy en la mañana. Punto número uno que hay que destacar es que el gobierno actual del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dejado muy claro desde un principio al gobierno de Estados Unidos que ya no es un gobierno pelele, ni sumiso, ni abnegado, como en otros sexenios pasados. Punto número dos, que vale mucho destacar, es que ¿qué fue lo que quiso hacer Estados Unidos? Volver a agarrar de piñata al gobierno de México, enviando un caso totalmente falso, con pruebas totalmente falsas y con pruebas que no son pruebas. En pocas palabras, no tienen peso legal, ni sustento, ni respaldo legal, ni en Estados Unidos, ni tampoco aquí en México. ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Provocar una crisis de relaciones exteriores o relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Aquí la pregunta es, ¿de quién vino esta fabricación de delito? En pocas palabras, el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, pues recibió una cucharada de su propio chocolate. ¿Por qué? Porque lo usaron como conejillo de indias para, pues bueno, tratar de crear una crisis entre las relaciones del gobierno actual del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Piensen mal y acertarán. Ahí me suena más la mano puerca y cochina de los demócratas, encabezado también por los prianistas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se vuelve tendencia nacional, ese 16 de octubre del 2020, todos los medios de desinformación, Televisa, TV Azteca, Canal 40, Imagen, todos, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, o sea, todos, Broso, el Loretito, todos,
se llenaban la boca de decir que iban a liberar al general Cienfuegos y que había llegado probablemente a un acuerdo con el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, ellos ya sabían que las pruebas, las supuestas pruebas, eran falsas por parte del gobierno. Ahí va. La responsabilidad de la DEA la DEA no es la primera vez que quiere causar una crisis en el gobierno mexicano. La DEA fue la responsable de la matanza en Allende, Coahuila, a la cual se le llamó el pequeño holocausto. Hay que recordar la clase de porquería que es la agencia llamada la DEA en Estados Unidos y que la DEA sirve a intereses personales de los demócratas. Para ser más exactos, Hillary Clinton, Barack Obama y el hoy espurio presidente electo John Biden. Son las cosas reales, comprobables y tangibles. El día de hoy, empezar a especular o querer culpar al gobierno de México es un punto de vista y una opinión beligerante, así como también irresponsable. No podemos negarnos a ser ciegos y a ser sordos, sobre todo. Otra de las cosas muy importantes que no contaba la famosa agencia DEA es que el gobierno del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador tome la decisión de hacer público el expediente completo de las supuestas pruebas que tenían en contra del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, para que todos los mexicanos nos quede fuerte, grabado aquí, la clase de porquería que es la agencia DEA. Así como también les informo que la DEA estuvieron involucrados muy fuertemente en la operación de Rápido y Furioso. Una operación que fue encabezada por Barack Obama, Hillary Clinton, John Biden, que al día de hoy todos los involucrados están recibiendo puestos fundamentales, estratégicos e importantes en el próximo gobierno de los demócratas John Biden. Personalidades que fueron citadas en su momento a declarar para aclarar la situación de Rápido y Furioso, que salió totalmente frustrado y provocó la muerte de miles de mexicanos. Y resulta que el día de hoy el gobierno electo del espurio de John Biden los vuelve a poner en cargos estratégicos e intocables para una corte. Ahí se los dejo de tarea. Esa es la situación real que está pasando con la exoneración del general Cienfuegos. También cabe mencionar, ya para finalizar este video, que con esto no quiere decir que las investigaciones terminen, porque también se mencionan en esos testimonios que manda la DEA a varias personalidades que hasta el día de hoy van a ser guardadas con sigilio para no violentar el debido proceso. Otra de las cosas que todo el mundo dice, ¿por qué si el presidente es presidente no interviene? ¿Por qué? Porque pues resulta que nosotros votamos por esto el 2018. Estábamos cansados que todo se moviera desde la presidencia e interviniera para fabricar delitos, para fabricar delincuentes y para pararse el cuello. Aquí la realidad de las cosas es que estoy segura que todos los que estaban presentes en la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy 15 de enero del 2021, simple y sencillamente les falta ejercer la escucha activa para poder entender lo que estaba diciendo el presidente de la República, así como también el canciller Marcelo Ebrard. De todas las preguntas que se hicieron tendenciosas, taquilleras y también ignorantes, es porque les faltó eso, que escucharan a detalle lo que estaba diciendo el presidente de la República. En pocas palabras, el presidente de la República lo dijo fuerte y claro: no somos peleles de nadie, no somos tapaderas de nadie, y hoy México es libre y soberano y no le debemos nada a Estados Unidos para que nos sigan queriendo tildar el dedo en la boca. En pocas palabras, lo que pretendía la DEA era que México se hiciera responsable de su ineptitud y de su manera tan beligerante
de querer seguir metiendo sus manos puercas en el gobierno mexicano y en las leyes mexicanas, así como también en la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por el licenciado Gers Manero. Así las cosas, ahí está la información. Yo los invito a que nuevamente vuelvan a ver la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el del día de hoy, 15 de enero del 2021, para que podamos entender el mensaje fuerte y claro que ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Y finalizando este video, tiene toda la razón del mundo el presidente de la República y el canciller Marcelo Ebrard. Jamás en la historia de México, jamás, en ningún sexenio, se había dado a conocer un expediente proveniente de Estados Unidos. Así las cosas. Y les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video, pidiéndoles por favor que me regalen su like, difundan la información para que más gente esté informada y sobre todo que recordemos que la democracia y el empoderamiento se logran con información responsable, objetiva y veraz. Si tú prestas oídos a conjeturas, a especulaciones y a notas tendenciosas, amarillistas o de mentiras, no preguntes por qué no estás informado o informada. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos al rato en un programa especial en vivo en donde van a participar grandes personalidades del medio de comunicación. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Les mando un beso enorme y recordemos que un pueblo informado jamás volverá a ser subyugado. Suscríbete a mi canal La Grillotina Política. Bye bye.